Se cumple un año desde el primer confinamiento por el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. Este aniversario coincide con un momento delicado en la gestión de la crisis sanitaria. En las últimas semanas se ha suavizado la incidencia de la tercera ola del coronavirus próxima a la Semana Santa. En aquel momento, cuando empezó el primer confinamiento, nunca hubiésemos imaginado que esto iba a durar tanto. Ni siquiera nos hicimos una idea del perjuicio económico que iba a suponer. El cierre de negocios y la bajada de ingresos ha provocado despidos y cierres definitivos de empresas y ha cambiado la vida totalmente. Desde hoy se abre en la Comunidad Valenciana el 30% del interior de los establecimientos de hostelería. Bares, cafeterías y restaurantes pueden abrir una pequeña parte del interior de sus locales. Estas medidas se mantienen hasta el próximo 12 de abril. Desde este lunes ha comenzado la vacunación del profesorado y del resto de personal que trabaja en centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. Durante estas 2 semanas se vacunará a 116.000 personas en 23 municipios. Este lunes 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Desde las asociaciones de consumidores se plantean en este día los principales derechos del consumidor y el papel de los consumidores en la economía mundial. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, respalda un frente común de madres y padres para frenar la ley de plurilingüismo. Mazón se ha reunido con asociaciones de colegios públicos y concertados, COVAPA, CONCAPA y CEPE, así como representantes de la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística. Reclaman que la Consellería no discrimine a los alumnos por elegir la línea en castellano y que no les obligue a cursar asignaturas en valenciano a quienes tienen como lengua materna el castellano. Reivindican el derecho a elegir de las familias sin perjuicio para los alumnos. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Hace un año de estas declaraciones de Pedro Sánchez, donde se tomó la decisión del confinamiento total a partir del 14 de marzo, una medida inédita en democracia que enclaustró a la población en sus casas pensando que tan extrema decisión sería corta y se alargó durante 3 meses. Se cumple un año desde que arrancó el confinamiento en España. Un año donde era impensable poder ver estas calles que, como ven, poco a poco intentan recuperar esa normalidad y que el año pasado era impensable de ver, ya que estábamos todos encerrados en casa y con miedo de contagiarnos por el COVID-19, un virus que se ha llevado por delante a muchas vidas y también a muchos negocios, ya que ha afectado gravemente a la economía del país. Muy mala, la verdad. Fallecieron muchos seres queridos y la verdad que a raíz de la pandemia perdimos nuestro trabajo y la mayoría de gente también. Privarte de libertad pues a mí no me gusta, pero nada, aguantando también por el bien de todos y ya está, hasta que digan. Pues esa época pues muy tranquila, en casa sin salir y esperando acontecimientos. Siempre en casa, comer en casa, todas esas cosas, siempre todo eso, tiene uno ganas de salirse. Un año drástico que ha cambiado la forma de vivir y ha trastocado las costumbres, prioridades y miedos de los ciudadanos. Bueno, lo viví como todo el mundo bastante mal. Aquello de estar confinado pues no es agradable para nadie y esperemos que esto con las vacunas y con otros tratamientos pues funcione. Me ha afectado relativamente. Yo sé que hay gente que le ha afectado más psicológicamente. Yo, afortunadamente, como pues eso, me acaba de jubilar y tal, pues dije, bueno, pues estar en casa, me distraigo, yo tengo bastantes aficiones. Pero bueno, yo no lo viví mal, porque se puede vivir bien saliendo y también estando en casa. Un año duro, en especial para los negocios del sector de servicios, como la hostelería y pequeños comercios, como las peluquerías y centros de belleza. Miedo, rabia, impotencia. Mucho miedo por nuestra familia. Durante el tiempo del confinamiento, preocupación por nuestros padres, mi padre, su madre, son mayores. Nadie sabe lo fuerte que puede llegar a ser, hasta que ser fuerte es la única opción. Rendirse no era una opción, que nosotros teníamos que seguir adelante. Este aniversario coincide con un momento delicado en la gestión de la crisis sanitaria, porque aunque en las últimas semanas se ha suavizado la incidencia de la tercera ola del coronavirus, la proximidad de la Semana Santa ha empujado a un endurecimiento de las restricciones de movilidad para evitar un mal repunte.
Después de un año desde el primer estado de alarma, ya nada es como era antes de la pandemia. Hemos conocido la capacidad de resistencia del sistema sanitario. Hemos visto cómo se ha empleado a fondo el personal que trabaja en sanidad. Y también hemos visto otras muchas transformaciones. La más evidente ha sido la transformación digital. Nunca antes habíamos oído hablar tanto del teletrabajo y ahora es una práctica habitual en las empresas. La parte más triste son las vidas que se han perdido por el camino. Y después, la parte económica, las miles de familias que han perdido sus ingresos o han tenido que cerrar sus negocios. Cuando empezó la pandemia y nos confinaron por primera vez, nunca imaginamos que esto iba a durar tanto. Ni siquiera nos planteamos el perjuicio económico que iba a suponer esta pandemia de la COVID-19, el cierre de empresas, los despidos provocados por el cierre temporal de la hostelería, del comercio y de otros muchos establecimientos, que ha provocado la ruina para muchas personas y muchas familias y el cierre definitivo de muchas empresas. Tengo una empresa que ahora mi hijo la lleva, la empresa funciona, pero ¿cómo funciona? Que a nosotros no nos apoyen en nada, y mi hijo está, pues eso, tiene que pagar los trabajadores no tienen culpa de nada. La seguridad social la tenemos que pagar. Para mí ha cambiado 100%. Y mi hijo pues se ve preocupado y yo le digo, mira cariño, aguante un poco más, pero ¿qué ha tenido que hacer? Tirar mano a los bancos y pedir crédito para poder pagar al personal. Pues principalmente me ha cambiado en no tener tanto contacto con mi familia, con los amigos, es lo que más creía al principio que no, pero poco a poco sí que te afecta, a mí por lo menos. No podernos reunir, toda la familia, el miedo de mi madre que tiene 94 años, entonces un poco de miedo y de inquietud por todo lo que pasa, por el trabajo, por todo en general. Sobre todo en el tema familiar, porque somos mi mujer, una niña de 16 años y yo, y pues casi todos los fines de semana nos íbamos a una casita que tenemos en el campo, solíamos viajar, hacer viajes de fines de semana, y eso pues no podemos hacerlo. Sobre todo mi hija está muy estresada por la edad que tiene. Esperemos que esto termine pronto, porque si no acabará con muchos de nosotros, porque tenemos paciencia, pero no sé yo hasta qué punto se puede aguantar esto. La pandemia ha situado a la economía alicantina en índices de 2015. Se ha frustrado toda expectativa de crecimiento y ha azotado con dureza a muchos sectores. Esta crisis ha afectado más a la provincia de Alicante que a otros territorios de España por el peso que aquí tiene el turismo y la hostelería, que son dos de los sectores que más han sufrido el parón de la actividad. Pero no todo ha sido malo en esta pandemia. Los sectores industriales relacionados con la tecnología son los únicos que se salvan. Algunos han encontrado en esta crisis una oportunidad por el aumento de la demanda de plataformas de reuniones telemáticas y por la necesidad de abastecer con datos de Internet a las empresas y particulares. Este lunes ha entrado en vigor el decreto que regula la actualización y en muchos casos flexibilización de las restricciones destinadas a la lucha contra el COVID en la Comunitat Valenciana. La gran novedad respecto a las medidas anunciadas hace 2 semanas es que los bares y los restaurantes pueden abrir la zona del interior con un 30% de aforo limitado, con 4 comensales por personas, con la barra, como podéis ver, sin poder utilizarla, con mucha ventilación y respetando todas las medidas de seguridad establecidas por Sanidad. De esta forma se amplían los servicios de hostelería al 100% en terrazas y 1/3 en el interior de los locales. Y aunque es una medida que los usuarios ven como positiva, me parece fenomenal, pensando en los restauradores y en las cafeterías, me parece fenomenal. Me parece muy bien, porque antes cerrado no hacía nada. Me parece que conforme está la hostelería, pues sí que es conveniente que vayan abriendo, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad, pues sí que necesita ya que se vaya abriendo, porque yo creo que la hostelería está bastante mal, pero eso, siempre que se cumplan todas las medidas para prevenir. Se tilda de insuficiente para los gerentes de estos negocios. Nos parece escaso es el horario, o sea, creo que eso es lo que más daño nos puede hacer, por lo menos a nosotros personalmente, ¿no? Porque nosotros somos más terraza que otra cosa, ¿no? Y más con este clima tan bonito que hace,
pues solamente tener tiempo hasta las 6 de la tarde, pues imagínate, con 2 horas de trabajo, si son 2 horas, tenemos que mantener los sueldos de todo el personal. También vuelven a abrir los gimnasios y los pabellones. Primera, s'amplia el servei de l'hostaleria al 100% en les terrasses i 1/3 en l'interior dels locals. Es fa això amb els requisits que hi ha actualment i que exigeixen més que mai el major compliment. 4 persones per taula, mascareta mentre no es consumeix, ventilació garantida en els interiors, sense servei de barra i tancament a les 6 de la vesprada. Segona, s'obrin els gimnasos, pavellons, poliesportius, piscines i altres instal·lacions esportives d'interior a 1/3 del seu aforament, també mantenint la distància y mantenint totes les mesures de seguridad. Estas medidas se mantendrán hasta el 12 de abril, una vez pasada la Pascua, al igual que el toque de queda nocturno desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, el cierre perimetral y la limitación de las reuniones en casas a los convivientes. Desde este lunes ha comenzado la vacunación del profesorado y del resto de personal que trabaja en los centros educativos en la Comunidad Valenciana. Durante 2 semanas se vacunará a 116.000 personas en 23 municipios de todo el territorio valenciano. El presidente de la Generalitat, acompañado del conseller de Educación y de la consellera de Sanidad, han visitado el Hospital Auxiliar de la Fe en Valencia, uno de los espacios en los que se va a desarrollar esta campaña de inmunización en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pide que no se baje la guardia y que se siga con todas las medidas de seguridad. A pesar de que ya hayan empezado las vacunaciones, se espera que en estas 2 semanas se vacune a todo el personal docente y al personal trabajador de los centros educativos de la Comunitat Valenciana no universitarios. Comencem esta setmana en tots els actius que tenim per a superar la pandèmia. Actiu fonamental, la prudència, la capacitat de corresponsabilitat de cada un de nosaltres, per tant la prevenció, i el segon actiu fonamental que tenim és la vacunació. Les vacunes són sense dubte el gran actiu que tenim, la relaxació no és una opció, pero ahora sí que estem en una estrategia de ofensiva contra la pandemia. Entre este lunes y el jueves se pondrá la primera dosis a 74.000 personas. En la provincia de Alicante serán 9 los municipios donde se va a vacunar: Denia, Benidorm, Alicante, Sant Joan d'Alacant, Alcoi, Elda, Elche, Orihuela i Torrevieja. Es posarà la primera dosis a 74.000 persones. S'encetarà esta vacunació per València i se seguirà per la resta de municipis. La setmana següent s'administraran 42.032 dosis a Castelló i Alacant entre divendres i dissabte. El pla, com ja va explicar l'altre dia el conseller d'Educació, s'ha dissenyat per tal de minimitzar al màxim l'impacte de la campanya en el que és la normalitat en les aules. Tots ens agradaria que aniguera molt més ràpidament. Està absolutament condicionat, primer, al subministrament de vacunes i, en segon lloc, també a la logística de les pròpies vacunes, que fan que de vegades hi hagi que tindre reserves estratègiques per tal de no perdre la segona dosis. El presidente Ximo Puig ha informado que en estas 2 semanas ha aumentado en más del 40% el número de personas ya vacunadas con la pauta completa, es decir, con las 2 vacunas administradas. La Comunidad Valenciana sigue adelante con el plan de vacunación. Lo hace con las 3 vacunas existentes en el mercado. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública seguirá con su programa de vacunación que incluye la administración de las 3 vacunas existentes en el mercado, las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. No obstante, las dosis de esta última quedarán en reserva, ya que la cantidad de vacunas disponibles para la administración son suficientes. Las dosis del lote de AstraZeneca han sido distribuidas a 17 países de la Unión Europea y en muchos casos han sido apartadas. Aquí Salud Pública ha explicado que existen suficientes dosis de otras vacunas para poder vacunar
a los más de 116.000 profesionales de la educación sin tener que recurrir a estas dosis. Por esa razón, parece que la vacuna de AstraZeneca quedará de reserva. El Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento ha explicado que no hay evidencias de que la administración de la vacuna de AstraZeneca haya sido la causa de los acontecimientos tromboembólicos que han motivado medidas cautelares en algunos de los países europeos. Tras hacer la revisión de los casos, tras hacer la revisión de la vacuna, se llegó a la conclusión de que no había pruebas científicas que digan que estos casos de tromboembolismo están producidos por la vacuna. Por lo tanto, se aconseja mantener los programas de vacunación con esta vacuna. Es mucho peor la enfermedad que un posible efecto adverso que no está claro que sea. Las alteraciones de coagulación y entre ellos los acontecimientos tromboembólicos no han sido establecidos como una posible reacción adversa de esta vacuna y por lo tanto no figuran como tal en la ficha técnica del medicamento. El comité considera que los beneficios de la vacuna continúan superando los riesgos y puede seguir administrándose. El descenso de los casos de la COVID en España es un hecho en la mayoría de las comunidades españolas. A pesar de ello, esta bajada precipitada de la tercera ola se ha ralentizado en la última semana. Nuestro país ya se encuentra en un nivel de riesgo medio por primera vez desde finales de agosto. Aún así, los expertos, ante los aumentos en el resto de países europeos, hablan de una cuarta ola que llegará a nuestro país de manera más suave y sin provocar el colapso de los hospitales. El reconocido cirujano valenciano Pedro Cavadas expuso su opinión sobre el descenso y las próximas olas de España en la rueda de prensa de su nuevo éxito sanitario, la intervención a un guineano albino con múltiples cánceres. Si tú encierras a la gente no se toca, no se habla, no se escupe y no se contagia. Pero claro, entonces como ya ha bajado, entonces sacas a los niños, los sueltas, se vuelven a tocar, a hablar, a escupir, a las cosas normales humanas y luego vuelven otra vez. Es jugar a gato y ratón, pero eso es lo normal. Es lo normal. Si tú encierras a la gente, en su casa sin salir, tienes incidencia cero. Pero eso es irreal, completamente. Estamos ante un descenso de los casos de COVID-19 a nivel nacional. La Comunidad Valenciana es una de las que más ha mostrado esta bajada gracias a las medidas restrictivas que aplicó el presidente Ximo Puig para frenar la tercera ola. Lo más característico de los contagios desde el comienzo de la pandemia ha sido la simetría de la curva. Respecto a esto, el reconocido cirujano valenciano Cavadas ha declarado ante los medios que ante las medidas restrictivas de los gobiernos, como puede ser el encierro, la incidencia existente es irreal. La mayoría de alicantinos a los que hemos pulsado su opinión confía en las medidas de los gobiernos para hacer frente a las siguientes olas, a pesar de lo defendido por el cirujano valenciano. Por otra parte, también existen aquellos que creen que hace falta investigación para poner en acción las restricciones. Estamos un poco sin saber realmente de dónde sale la historia, pero sí que hay algo importante que es no juntarnos en masa. Y esto. No juntarnos en masa e intentar los jóvenes pues con menos amigos, los abuelos con menos nietos y respetar un poco a ver si somos capaces de salir de esta. Yo pienso que debería de seguir todo igual más o menos, ahora está todo más controlado. Lo único que siempre hay gente irresponsable y entonces ahí nos jugamos un poco, pero vamos, yo prefiero estar como estamos ahora que no encerrados en casa. Sobre todo para la gente mayor. Yo creo que la cuarta ola aún está lejos. Tengo confianza de que con la tercera sea suficiente. Por tanto, no habría que cambiar nada. El cirujano valenciano ha evitado hacer pronósticos sobre una cuarta ola y ha asegurado, tras vacunarse la pasada semana, que la vacuna no es una convicción, sino lo que se debe hacer. Me la puse. No es convencido, no, es que hay que ponérselas. La convicción no es convicción. Yo no pago impuestos convencido. Es que hay que pagarlos. Y juego a futurista, no. Me va a permitir que no haga esas cosas. Que si no luego, es mejor para todos no jugar a futurismo. Hay cosas que son relativamente claras y que cualquier persona con dos ojos mínimamente abiertos lo vería, pero no es mi especialidad.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra el 15 de marzo. Esta fecha sirve para recordar la defensa de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, además de para recordar todos los derechos que tienen, que es una labor de todas las instituciones y organismos públicos. Su creación se remonta al año 1962, cuando John Kennedy decretó que todas las personas, sin distinción de clases, tuvieran derechos a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. En los años 80 aquí hubo el problema de la colza, del aceite de colza, y a partir de ese momento, dado las implicaciones que tenía con las enfermedades que surgieron del aceite, que los consumidores fueran reconocidos como agentes y sujetos de derechos. Son derechos inalienables que no se pueden eliminar y que estamos sometidos a ese tipo de derechos que nos protegen como consumidores. Pero todavía hay muchas personas que desconocen cuáles son sus derechos. Hombre, pues la verdad es que claramente no lo sé. Pero bueno, yo sé que tengo mis derechos y cuando tengo algún problema, pues entonces ya me lo busco. Y me busco el tema, cómo tengo que solucionarlo. Hombre, lo principal que no nos engañe, que el precio sea justo y la calidad, que esté bien. La idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor es que las personas asuman un rol protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad que no dañen su salud, ni mucho menos el medio ambiente. Con esta visión podremos ser ciudadanos activos y tener una actitud crítica hacia los bienes y servicios que recibimos cada día. Los recursos son limitados y no hacemos un proyecto de sostenibilidad, pues nos cargamos el planeta, y si nos cargamos el planeta nos cargamos a nosotros mismos. Por lo tanto, es un recordatorio para que consumamos con cuidado, con respeto al medio ambiente, y muchas empresas están ayudando a que esto se haga así. Por ejemplo, la reciclabilidad de los plásticos, para que el exceso de plásticos no inunden los mares y los campos y en fin, los ríos. Entonces es importante que todos contribuyamos a un consumo responsable. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido con colectivos de madres, padres y profesores de la escuela pública y concertada, quienes le han trasladado su rechazo en bloque a la ley del plurilingüismo de la Generalitat Valenciana, por considerar que coarta la libertad de los progenitores a elegir la educación de sus hijos y del profesorado a la hora de decidir sus propuestas educativas. Recibimos a los centros, a las madres, a los padres, a los profesores en la Diputación de Alicante, en lo que siempre hemos querido y siempre queremos que sea un espacio de libertad. Pero no solamente de libertad dentro de la Diputación, sino de libertad dentro de la provincia de Alicante y libertad también en la Comunidad Valenciana. Tras el encuentro, Carlos Mazón ha recogido las demandas de los responsables de confederaciones y asociaciones de padres y madres de la provincia, a los que ha mostrado el apoyo de la institución, y ha insistido en que no es la primera vez en la que han plantado la bandera de la libertad frente a la imposición desde la Diputación de Alicante. En el encuentro han participado los dirigentes de las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios públicos y concertados, COVAPA, CONCAPA y CECE, así como el representante de la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística. Estamos ya muy cansados del adoctrinamiento en las aulas, estamos muy cansados de las imposiciones y sí queremos, nunca hemos estado en contra de la lengua valenciana, sí queremos esa lengua valenciana y esa cultura valenciana para nuestros hijos, pero siempre y cuando no afecte a sus estudios ni les aboque, ¿no?, al final a un fracaso escolar como les va a llevar al final en un futuro. Nos hemos constituido como una necesidad de respuesta a las políticas claramente nacionalistas del gobierno de Ximo Puig, y hemos venido a la Diputación con la esperanza de que nos vuelvan a ayudar, como ocurrió en el 17 contra el decreto de plurilingüismo. Hay que tener en cuenta que la ley de plurilingüismo actual no es ni más ni menos que una continuación de aquella por otros medios. Es decir, una de las cosas que tienen los gobiernos nacionalistas es que les da igual la educación, les da igual el bienestar de los ciudadanos, les da igual la sociedad en sí misma porque la quieren cambiar y les dan igual las leyes. Es una ley impuesta que impone a nuestras familias, a nuestros hijos, que deja parte a las familias y no podemos pues decidir la educación que queremos para nuestros hijos, y nosotros, como siempre hemos mantenido, queremos la libertad
de educación para nuestras familias y que podamos elegir el modelo educativo que queremos para nuestros hijos. Así, junto con la escuela pública, lo hemos planteado aquí a nuestro presidente y bueno, pues esperemos que esta petición que queremos sea atendida por la Consejería, porque como hemos dicho en otras ocasiones, queremos una ley consensuada, al menos por las 3/4 partes de las Cortes Valencianas, ¿no? No estamos nada de acuerdo con la ley de plurilingüismo, de cómo están discriminando en la educación de nuestros hijos, de cómo nos están coartando tanto a los equipos directivos, a los centros y sobre todo a las familias que nosotros tenemos en nuestros centros, de poder elegir realmente la lengua que quieren para sus hijos. Las familias reclaman que la Consellería no discrimine a sus hijos por elegir la línea en castellano y no les obligue a cursar asignaturas en valenciano a quienes tienen como lengua materna el castellano. Reivindican el derecho a elegir de las familias sin perjuicio para los alumnos. Se cumple un año desde el primer confinamiento por el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19. Este aniversario coincide con un momento delicado en la gestión de la crisis sanitaria. En las últimas semanas se ha suavizado la incidencia de la tercera ola del coronavirus próxima a la Semana Santa. En aquel momento, cuando empezó el primer confinamiento, nunca hubiésemos imaginado que esto iba a durar tanto. Ni siquiera nos hicimos una idea del perjuicio económico que iba a suponer. El cierre de negocios y la bajada de ingresos ha provocado despidos y cierres definitivos de empresas y ha cambiado la vida totalmente. Desde hoy se abre en la Comunidad Valenciana el 30% del interior de los establecimientos de hostelería. Bares, cafeterías y restaurantes pueden abrir una pequeña parte del interior de sus locales. Estas medidas se mantienen hasta el próximo 12 de abril. Desde este lunes ha comenzado la vacunación del profesorado y del resto de personal que trabaja en centros educativos no universitarios de la Comunidad Valenciana. Durante estas 2 semanas se vacunará a 116.000 personas en 23 municipios. Este lunes 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Desde las asociaciones de consumidores se plantean en este día los principales derechos del consumidor y el papel de los consumidores en la economía mundial. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, respalda un frente común de madres y padres para frenar la ley de plurilingüismo. Mazón se ha reunido con asociaciones de colegios públicos y concertados, COVAPA, CONCAPA y CEPE, así como representantes de la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística. Reclaman que la Consellería no discrimine a los alumnos por elegir la línea en castellano y que no les obligue a cursar asignaturas en valenciano a quienes tienen como lengua materna el castellano. Reivindican el derecho a elegir de las familias sin perjuicio para los alumnos. Definitivamente habrá elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia madrileño respalda la convocatoria de elecciones anticipadas y no admite el recurso de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. Tras 2 días de deliberación, los magistrados rechazan las medidas contra la disolución de la Cámara decidida por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, porque no puede comprometerse el decreto de disolución por la presentación posterior de una o varias mociones de censura. Dicen los jueces que eso dejaría a la voluntad de un número de diputados la potestad de disolver la Cámara. El tribunal considera que la disolución de la Cámara es válida desde que la presidenta Ayuso firmó el decreto. Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. El tribunal resuelve la duda surgida el miércoles 10 de marzo. La presidenta madrileña firmó la disolución de la Asamblea y anunció la convocatoria de elecciones anticipadas. 1 hora después, la oposición presentó 2 mociones de censura, con la creencia de que así paralizaba la disolución de la Cámara. Es la toma de posesión de los nuevos consejeros en Murcia, consejeros de Ciudadanos que apoyan al gobierno del popular Fernando López Miras y en contra de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE. El presidente murciano, con la confirmación de la vicepresidenta Isabel Franco y los 2 nuevos consejeros, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, se asegura los votos en el Parlamento Autonómico para mantener el gobierno y hacer fracasar, previsiblemente, la moción en su contra. Que nada nos distraiga. Merecen un gobierno fuerte, estable y unido con esa prioridad irrenunciable: luchar contra la pandemia,
luchar contra la crisis sanitaria, social, económica y de empleo. Hoy lo tienen y lo tendrán hasta el último segundo de la legislatura en 2023. Pero el espectáculo debe terminar ya. Desde el PSOE, acusaciones de transfuguismo. El nuevo PP de Pablo Casado, pues por mucho que le diga nuevo PP, es exactamente el peor PP de siempre. El partido que oculta y mantiene la corrupción con tránsfugas y tamayazos. La moción de censura sorprendió en Murcia a primera hora del pasado miércoles. La reacción inmediata fue una convocatoria de elecciones en Madrid, en donde también PP y Ciudadanos compartían gobierno.